Damas y caballeros, bienvenidos a Capuchino Radio. Saludos desde Houston, Texas, y nos vamos a conectar en este momento a Nueva York porque vamos a platicar con una persona que tiene un proyecto muy, muy padre. La encontré en Twitter, ella se llama Vivian Orjuela. Vivian, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas aquí al Capuchino esta mañana? ¿Cómo estás? Hola Erika, muchísimas gracias por tenerme aquí, muchísimas gracias a todas las personas pues que van a ver esta conversación del día de hoy, a las que nos van a escuchar a través de todas tus plataformas, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, vamos a hablar aquí sobre lo que tú quieras que hablemos. Va, va. Y no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Pero venimos de azul. O sea, Sí. de azul, de lentes, bueno, pelo suelto, o sea, no, bueno, más coordinadas no podíamos estar. Fíjense que yo encontré a Vivian en Twitter. Yo le seguiré diciendo Twitter, Elon Musk, hasta que, hasta Sí. que no hay manera que me digan que le diga ex. Bueno, entonces, yo la encontré y de repente dije yo: "Ay, qué buena idea tuvo", porque esta chava está combinando el tema de la astrología, que ustedes saben que aquí en el capuchino es un tema que nos encanta, y la cuestión de la comida, la herbolaria, pero toda esta cuestión también como mágica, etérea. Entonces, le dije: "Vivian, necesito entrevistarte, necesito que nos platiques qué es lo que estás haciendo". Ella en su proyecto, no solamente quiero platicar del contenido, sino cómo estás haciendo todo el mecanismo de distribución en redes, o sea, cómo estás agarrando tu proyecto personal y lo estás potencializando con todo una base de marketing que se me hace padrísima, ¿no? Entonces, y por supuesto que queremos saber también de ti. Vivian es creadora de la Astro Kitchen, el espacio dedicado a la astrología y la alquimia a través de las plantas, como una forma de sanación holística y de autoconocimiento. Ahora, yo la encontré en Twitter, pero después me llevó a su canal de Instagram y luego hicimos un reto de meditaciones, diarias, y luego nos pone recetas, y luego sacó un podcast también. Y entonces, y luego, quién sabe qué más está haciendo esta mujer. Y entonces, Vivian, mira, la idea del capuchino es primero que nada conocer a la creadora, ¿no? Detrás de Astro Kitchen. Platícanos, o sea, de ti, ¿cómo llegas a este momento donde te das cuenta? Bueno, el capuchino tiene 4, te mandé en el correo y te decía, tenemos 4 como pilares de los que nos gusta como, resumir las interacciones con las que tenemos. Nos gusta mucho enfocarnos en la reconstrucción de la mujer alfa, todas estas historias y todos estos casos que pueden ser de ayuda e inspiración para otras mujeres, nos ayuda mucho concentrarnos también en el no norte como la misión de vida, decir, ¿cómo encuentras hacia dónde vas? Y este tema de invocaciones donde tratamos de agarrar la parte espiritual, pero pues dentro de su concepción amplia, ¿no? La espiritualidad. Y entonces al final terminamos diciendo, bueno, pero también vamos a hablar de lo mismo de siempre, que es pues nuestros días, la agenda, lo que hacemos, y yo creo que, o sea, más que yo ir dirigiendo la entrevista, que sí voy a estarte interrumpiendo en algún momento, yo sé tú nos puedes platicar mucho e irnos llevando por estas etapas que te llevaron hasta decidir que naciera Astro Kitchen. Entonces, si quieres, platícanos qué onda, platícanos de ti y cómo llegas ahorita a esta entrevista a Capuchino, ¿cómo está? Bueno, es una historia larga, pero vamos a hacer una historia larga corta. Tenemos tiempo, tú dale. Bueno, básicamente, eh, digamos que todo esto empezó más o menos en el 2013, Ujú, cuando yo tenía en mi otra vida, como digo yo, eh, cuando yo hacía otras cosas, yo me dediqué durante muchos años a trabajar en arquitectura y construcción. O ujú, sea, yo no siempre fui astróloga ni, ni herbalista, ujú. pero en el 2013 tuve mi primer acercamiento con Ayurveda y desde ahí como que me llamó muchísimo la atención, no solamente porque es una forma de sanación holística demasiado antigua y todas estas cosas, sino porque en el fondo tal vez yo sabía
que había algo más que necesitaba saber sobre este tema. En ese momento, pues yo no lo percibí. Obviamente, pues yo estaba como en otras cosas y digamos que no estaba tan consciente de lo que realmente quería hacer en ese momento. Solamente estaba enfocada pues en mi trabajo, en lo que era mi vida en ese momento. Entonces conocí a Ayurveda y aprendí algunas cosas muy básicas y todo quedó ahí. Después, en 2015, yo vine a vivir acá a Nueva York. Oye, pero espérate, Y pause. ¿Cómo llegaste a la Ayurveda? O sea, ¿qué pasó? Yo me imagino que pues tú ya tienes tu carta súper analizada y tú dijiste, yo creo que eso me pasó en el 2013 porque esto, porque aquello y lo otro. O sea, ¿cómo fue tu primer close call de decir, vente para acá? bueno, básicamente fue porque conocí a una persona que ella es médico y también es como hace terapia, digamos, como alternativa a través de la medicina y entre esas estaba Ayurveda. Mm, ujú. Yo fui allá como por un malestar, o sea, dije como tengo como un dolor, una cosa ahí, un malestar físico y fui. Y con lo que yo me encontré en esa Mm, consulta fue primero con algo que me llevó a mí a decir como, bueno, esto no es solamente cuerpo, aquí necesitamos trabajar la mente, el espíritu, ¿sí? ujú, Y ahí fue donde yo hice como el primer clic, por decirlo así, y dije, mm. ah, bueno, acá hay algo más que necesito explorar, algo más que necesito saber, porque Te mi dijeron, cuerpo, te dijeron primera llamada, primera, Vivian. ujú, y mi cuerpo estaba diciendo ya como, aquí está pasando algo, ¿sí? Mm, Pero digamos que muchas veces las personas y sobre todo las mujeres tendemos a desconectarnos del cuerpo de una manera impresionante porque se nos ha dicho que primero debemos cuidar de los demás antes de cuidar de nosotras mismas. mm. Entonces, en ese momento, yo estaba muy enfocada en lo que decía en mi trabajo y en la relación que tenía en ese momento. Después, yo, bueno, terminé aquí en Nueva York, eh, precisamente huyendo de esa relación en la que estaba. Oh, wow. Ujú, Era una relación extremadamente tóxica, ujú. era una relación en la que Absorbente. definitivamente, sí, en la que yo definitivamente estaba perdiendo muchísimo de mi poder personal, donde mi autoestima estaba, mejor dicho, por el piso. Yo tuve que hacer este viaje eh, para poder reencontrarme conmigo misma en muchos aspectos. Yo siempre digo que esta ciudad, aparte de que me recibió de la mejor manera, eh, esta ciudad me permitió a mí volver a ser yo misma y como que crear la nueva Vivian desde un punto de vista más auténtico. Tú, Vivian, ¿eres de dónde? ¿Eres originaria Yo de? soy de Colombia, Ajá. Y yo soy de estabas Bogotá, antes de Nueva York estabas ¿en qué parte? estaba en Colombia, en Bogotá. Oh, okey, o sea, entonces Nueva York es tu primer encuentro con los Estados Unidos también, Bueno, yo ya había venido antes, pero pero ya digamos como para que vivir, pues. sí, o sea, yo vine aquí, mejor dicho, me hice así, dije, vámonos a ver qué va a pasar allá. Okey, Yo no okey. venía, llevo 7 años, no, llevo 8 años ya en Nueva York Ujú, ujú. y yo venía por 4 meses. Okey, Entonces, guau. y sí, bueno, en ese momento, en el 2015, mis aspectos estaban para que yo estuviera aquí. En ese momento yo no tenía mucho conocimiento de la astrología. Me gustaba, pero no, no había estudiado astrología. 2015 me suena a mí también. ¿Tú qué eres? ¿Eres de Sol, qué y ascendente qué? Yo soy Sol en Escorpio, ascendente Cáncer. ¡Ay, qué combinación tan exótica! Hay mucha agua. Oye, ajá, ¿y tus nodos? ¿Y tus nodos? Mm, yo tengo mi nodo norte en Cáncer. Mm, no, pues ahora entiendo 2018, ahora entiendo tu 2018, 2020, pero te Ay, estaban preparando, ¿no? Para eso. eh, Okey, entonces empiezas ahí en 2015 a moverse las cosas como más. sí, se empiezan a mover cosas y en ese momento, bueno, yo pues mi vida dio un giro completamente, o sea, jamás pensé que yo fuera a quedarme aquí en este país. Ujú. Eh,
pero pues las cosas se fueron dando y a mí todo se me dio pues muy fácil desde que llegué, Ok. que yo decía, es impresionante la forma en la que las cosas se fueron dando, porque yo llegué y conseguí un trabajo muy rápido, conocí gente muy rápido, ¿sí? Ujú. Entonces, Cuando es, no nada más sí, tiene que dar el salto. sí. Y en ese momento dije, bueno, ok, logré empezar a trabajar en una compañía también de arquitectura aquí en Nueva York a los 6 meses de haber llegado. Entonces, mucha gente me decía como, "Ah, ¿Cómo le hiciste? pues no hice nada". O sea, pero sí Ujú. era como que me decían, hay algo en este país o hay algo acá que es el lugar en el que tenía que estar, Sí, básicamente. sí. Y empecé a trabajar en esta compañía y resulta que yo empecé a sentir que tenía algo como, como que no me sentía muy bien físicamente, pero Ujú, no lo asocié a nada grave. ujú, En el 2016 eh, empecé como a decir, bueno, necesito ir al doctor y estas cosas, pero ujú. estaba muy metida en mi trabajo, eh, me estaba yendo muy bien laboralmente, profesionalmente, y dije como para después, para después, para después. Y así Mm, pasó el 2016 y en el 2017 dije voy a hacer un chequeo. Y en ese chequeo encontraron que yo tenía eh, las enzimas del hígado muy elevadas. ujú. Entonces, que tenía que buscar un gastroenterólogo urgente. Y yo ¿Qué, dije, qué, es- qué significa, ajá, qué significa eso de que tienen las enzimas del hígado muy elevadas? es algo así como que hay una reacción del hígado a nivel inmunológico que no está haciendo lo que debe hacer correctamente. Que es hacer que el hígado, ¿qué hace? El hígado, bueno, el hígado tiene más de 500 funciones Oh, wow. a nivel A a ver. nivel del cuerpo. Entre esas está a nivel físico, está, bueno, el tema de la desintoxicación, la transformación. Uf. ¿M? Uf. Y adicional, si ya pues uno se va a la biodecodificación y otras cosas, habla Ujú. mucho del manejo de las emociones, pero sobre todo de cómo nos relacionamos con la rabia y con la ira. Uf. Entonces te dijeron, Vivian, traes un detallito con el hígado. Exacto. Y yo dije, bueno, ¿qué será? Yo lo primero que pensé fue como tengo hígado graso, pero ¿por qué? Ujú, O sea, ujú, yo ujú, me he alimentado bien, siempre he tratado de estar bien, digamos, con el tema de la alimentación. ujú. Y dije, no, que es que voy a ir después. Y me dijeron como tiene que buscar un gastroenterólogo ya, es importante. Y yo dije como, bueno, ok. Ujú. Cuando yo fui al especialista, me dijeron como así, sin anestesia, sin Mm. nada. Me hicieron unos exámenes y me dijeron como no, lo que pasa es que usted tiene una enfermedad autoinmune. Entonces yo dije como, ¿qué? Yo nunca, yo no tengo nada de eso. Y me decían, Ajá, ajá. tiene una enfermedad autoinmune, tiene un tema en el hígado y es que no es solamente como, digamos, que a uno le digan tiene una enfermedad autoinmune y ya, sino que yo en ese momento pensaba como, no, esto es que yo me tomo una medicina y ya, Ujú, ¿sí? ujú, ujú. Aunque sabiendo que una enfermedad autoinmune es una enfermedad crónica, yo decía, no, Sí, está esto no. controlable, o sea, lo puedo, o sea, es como, sí, denme la Sí, solución para tratarlo y ya. sí, yo dije, no, esto es algo que yo me tomo un medicamento y esto se me quita. Ujú. Y en ese momento, pues a mí me dieron unos medicamentos supremamente fuertes, me dieron unos corticosteroides muy fuertes Mm. y, y yo estuve prácticamente en negación de mi enfermedad por más o menos unos 8 meses, casi un año, Estamos donde yo hablando de todo el decía, 2017, ¿no? Todo el donde sí, 2017. donde yo Ujú, decía, esto no, yo ujú, estoy bien, yo no, nada, ujú, ¿sí? ujú, ujú, Yo lo que tengo que hacer es trabajar y seguir aquí ujú. porque me está yendo muy bien y yo no puedo descuidar mi parte profesional porque no, Hay que sobrevivir. Ujú, exacto. Entonces, ya al final del 2017, yo con este medicamento que me habían dado, me venía sintiendo extremadamente mal y empecé a tener episodios de depresión, ansiedad.
eh, empecé a sentirme como que yo decía, ¿qué me está pasando? Esta no soy yo. Y entré en un estado en el que dije como, yo necesito buscar otra persona que me ayude con esto. Ujú, Y cuando busqué otra gastroenteróloga, que es mi gastroenteróloga, ya llevamos ujú, más o menos unos 7 años con ella, ujú. ella me dijo, no, es que no tiene una enfermedad, tiene dos. Oh, no, bueno, no me ayudes, compadre, así decimos en México. Exacto, entonces yo dije, ¿cómo así? Sí, a mí solo me habían dicho que tenía una. Entonces, digamos que yo entré en un estado como de una especie de estrés postraumático porque fueron muchas cosas muy rápido, y pensar que estar completamente sano a decir como yo tengo una enfermedad muy grave, crónica, que no se me va a quitar con nada, que Ujú, yo lo único que tengo que hacer es aprender a convivir con esto, pues fue muy duro, muy complicado para mí en ese momento. Y ahí fue donde volví a retomar Ayurveda. Yo dije, ujú, debe haber una forma en la que yo pueda empezar a manejar esta enfermedad de una manera diferente. ujú. No con el ánimo ya, porque tuve que hacer un trabajo interno muy grande para comprender que yo tenía que convivir con esto, ¿sí? Pero que lo podía hacer desde otro lado. La enfermedad que yo tengo es algo que aqueja muchísimo a las mujeres. Y después de un tiempo fue que me di cuenta que las mujeres somos las que menos expresamos la rabia. A los hombres Okey. se les ha permitido expresar la rabia Ujú, ujú, desde siempre. Las mujeres tenemos que guardarnos la rabia o ujú, dejarla simplemente para ciertos espacios donde hay otras mujeres para poder sacar nuestra frustración, ¿verdad? ujú, Y ahí fue cuando yo empecé también a averiguar muchísimo sobre mi enfermedad con respecto desde cómo se puede abordar desde otros temas, desde otras partes. mm, Y me empecé a interesar muchísimo en el tema de la sanación holística, ujú, sobre todo en el cuerpo. Yo tenía una desconexión impresionante con el cuerpo. Esto es algo que le pasa muchísimo a las personas con ascendente cáncer o que mm, tienen, digamos, posiciones fuertes en cáncer, porque sobre todo, bueno, los soles en cáncer de pronto tanto no, las lunas de pronto, pero los ascendente cáncer tenemos algo y es que el cuerpo es como algo con lo que sentimos que no podemos conectar al 100%, ujú, porque sentimos que lo que tenemos que hacer es darnos a los demás, cuidar del otro, nutrir al ujú, otro. ujú, ¿M? ujú, Y en el momento en el que nos tenemos que hacer cargo de nosotras mismas, es como un choque porque empezamos a sentir culpa de que ujú, lo que estamos haciendo lo estamos dejando de hacer por los demás. Cuando empecé a hacerme consciente de todo eso y empecé a hacerme consciente de que necesitaba buscar ayuda de otras formas, pues bueno, empecé a estudiar Ayurveda de una manera un poco más formal, por decirlo así. Yo seguí con mi trabajo, a pesar de que yo estaba en una crisis impresionante. Yo pasé por una crisis tremendísima, de depresión y ansiedad. Y en mi trabajo, pues nadie sabía qué me pasaba. La gente pensaba que yo estaba normal, que yo estaba bien, que a mí no me pasaba nada, que todo perfecto, que yo solamente pues sí tenía este problema médico, pero pues que yo me estaba tomando unas pastillas y ya. Em, yo me iba a mi trabajo, yo en la mañana no me quería levantar para ir a trabajar y yo lloraba antes de salir de mi casa y ujú, llegaba al trabajo y estaba perfectamente bien y cuando regresaba me derrumbaba otra vez. ujú, Mi pareja, mi actual pareja me ayudó muchísimo durante todo ese ujú, proceso, o sea, él ha sido como el bastón mío durante todo esto, porque él era como el que me impulsaba más a decir como, si a ti lo que te gusta es dedicarte a buscar formas de cómo ayudarte a ti misma para tu enfermedad, ujú, hazlo. No importa, no pienses en que ujú, el trabajo, en que nada. Simplemente busca la solución si eso te hace sentir bien y si eso te da paz. ujú,
Y así pasaron varios años, yo seguí estudiando Ayurveda, seguí haciendo todas estas cosas. eh, y ahí fue cuando tuve un punto de quiebre, y en ese punto de quiebre fue cuando ya yo Y, dije, hasta aquí fue, y ya no tu puedo punto seguir de con esto. quiebre fue 2018, 2020, por ahí. El primero fue en el 2018 y después tuve otro en el 2020. Que para el público que nos está viendo y que más o menos le gusta todo el rollo de astrología, 2018-2020, pues fueron los nodos Cáncer Capricornio, ¿no? Sí, sí, Donde sí, te sí. dicen o te alineas o te alineas, ¿no? Ujú. Sí, por eso digamos que el tema del eje nodal es tan importante, Ujú. no solamente para nuestros nodos natales, sino Sí, sí, sí. digamos el tránsito, lo que sea, pero sí, en ese momento fue algo así. em, y la verdad, yo no pensé en ningún momento que yo me iba a dedicar a esto al 100%, Ujú. porque yo decía, yo lo que quiero hacer es Es seguir sanar. trabajando en construcción, en arquitectura, Ok, esto es lo que a mí me gusta. ok. Pero resulta que luego de un tiempo, mi psicóloga fue la que me dijo como, hazte una lectura de carta astral. ¿Qué Y yo tal? le dije, ¿por qué? Ella me dijo, porque yo sé que ahí vas a encontrar la respuesta Ujú, a muchas cosas que estás buscando. Y yo dije, a mí siempre me ha llamado la atención la astrología, me gustaba mucho. Nunca conecté con la astrología védica. O sea, hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo así que haces Ayurveda y no te usa la ajá, astrología ajá, ajá, védica? ajá, ajá. Pero es algo con lo que yo decía como, no, no. Me gustaba mucho el tema de la astroherbolaria desde Ayurveda, porque Ayurveda trabaja mucho la astroherbolaria y la astrología védica. O sea, de hecho, la astroherbolaria viene de allá. Mm. Y yo decía, ok, y ella me dijo, pues, hazte una lectura de carta. Y cuando me hicieron la lectura de carta, ahí fue donde comprendí muchísimas cosas. Ujú, Eh, Ahí fue donde me pude dar cuenta de cómo la vida me estaba llevando hacia allá, hacia lo que yo hago en este momento, pero yo pues decía como, no, no porque qué van a pensar las personas, porque qué va a decir mi ujú, familia, ujú, porque qué va a ujú. decir mi jefe, porque qué van a decir mis amigos que están acostumbrados o acostumbradas a verme trabajar en esto. Eh, yo cómo voy a dejar una carrera, digamos que exitosa en medio de todo, Ujú, ujú, aquí en Nueva York, donde a veces es tan difícil de ujú. pronto entrar en esos espacios Y sobresalir y y ajá. sobresalir, exacto. Entonces, yo dije como, no, pero no, o sea, yo, yo tengo un Venus en Capricornio Uh, sí, y yo decía, ok, esto quiere, yo por eso tengo estas ganas de construir. Lo ajá. que pasa es que yo no sabía qué era lo que necesitaba construir. Oh, wow. Fíjate que qué interesante em, que la vida te va llevando a un momento donde tu red de apoyo, tus personas que estaban alrededor de ti te dicen, ¿sabes qué? A ver, inténtale por aquí, lee tu carta, ¿no? Entonces estamos hablando, o sea, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, o sea, o sea, realmente como que unos 6 años, 7 años que te diste cuenta que dijiste otro camino puede ser posible y te enfrentas a ese momento, ¿no? Donde todo el mundo en alguna parte de nuestra vida decimos, híjole, es por aquí, es por allá, ¿cómo le hago? Em, yo viví un punto de quiebre un poco similar también al decidir venirme a vivir aquí a Estados Unidos y y replantear, ¿no? Tus proyectos, replantear tu vida profesional y todo. Y entonces dices ahorita, pues no sabía qué era lo que tenía que construir y me llama la atención esto que dices de Venus en Capricornio. Estaba por preguntarte, yo, ¿qué tienes en Capricornio? Porque ya ven que los Capricornio, la energía capricorniana tiene que ver con todo este rollo de la vocación, es como que tiene que ver con cómo la gente, el estatus, ¿no? Civil, no necesariamente casado o no casado, sino cómo cómo te desarrollas en el tema profesional, en el tema ya como de, bueno, esto es mi legado, esto es lo que voy a dar al mundo. Entonces,
Ahorita que me dices, ¿no? Que te gusta lo de la arquitectura y la construcción, me hace mucho sentido de repente, ¿no? Como estoy viendo que estás construyendo tu marca, ¿no? Unos cimientos fuertes, sí, unos cimientos fuertes y, y una estética muy, muy linda. Entonces, eh, entonces, a mí lo que por ejemplo, en esta parte que lo relaciono mucho con lo de reconstruir la mujer alfa, lo veo mucho en cómo nos cuentas en tu historia, cómo a raíz de decir, voy a atravesar un viaje de decir qué es lo que me está haciendo mal en mi cuerpo, o sea, cómo te das cuenta, pero también tu red de apoyo, ¿no? Cómo te formaste, esas personas que estaban a tu alrededor que te fueron hasta cierto punto diciendo y acercando, ¿no? Hacia las respuestas. Entonces, digo, para pasarnos ya como a este tema donde empieza a salir a la luz tu proyecto de Astro Kitchen. em, ¿Cómo cerrarías esta parte de, reconstruyendo a la mujer alfa? De decir, ¿qué le comentarías a las mujeres que nos están escuchando y que se pueden como relacionar con tu historia? Y decir, cuál sería lo que tú rescatas de lo que te atreviste a hacer para poder salir de ese loop que traías, ¿no? Yo creo que lo más importante es empezar a creer que somos capaces de hacer lo que queremos sin importar la edad, Ujú, sin importar dónde estamos y sin importar quiénes somos. Porque muchas veces nos condicionamos. Decimos ujú. como, es que yo no puedo hacer esto porque estoy en tal parte. Y es como, se puede. Okey, okey. Yo no, es que yo soy esto y la gente cree que yo soy esto y no importa quiénes somos. Las Ujú, mujeres tenemos mucha resiliencia y estamos en ujú. capacidad siempre de poder reinventarnos, Okey. siempre, sin importar. Al final somos cíclicas, Ujú. entonces comprendemos muy bien lo que es transformar, lo que es, digamos, pasar de un estado a otro, ¿verdad? Ujú, Digamos, los hombres tienen una energía un poco más fija, ujú, diciendo como aquí yo hago esto y aquí me planto y pues ujú, cambiar, de pronto hay muchos que se adaptan y todo este tema, ujú. pero las mujeres estamos hechas para la adaptación, Oh, guau. las mujeres estamos hechas para el cambio, porque al Ujú, final vivimos los cambios en nuestro propio cuerpo durante toda la vida. ujú. Entonces es empezar a apropiarnos de eso y decir como yo soy una persona que tiene la capacidad de cambiar, de regenerarse, morir, vivir, ¿cierto? Okey, Y okey. dentro de todos esos espacios voy a poder ir encontrándome a mí misma, sin importar, digamos, al final, a dónde me lleve esto, Ujú, porque lo importante es el proceso ujú. y eso es lo que más nos cuesta. Okey. Digamos que yo en mi vida, en todo Ujú, este camino que he tenido que recorrer, lo único en lo que más me trato de enfocar es en eso, en el proceso, en decir como yo estoy aquí viviendo este proceso, tengo que seguir en el proceso, ujú, acompañar mi proceso. Y creo que ahí es donde está el punto, porque muchas veces, digamos, nos anclamos a una relación en la que ujú. decimos, pues aquí fue y esto es lo que me tocó y tal. Y yo en ese Aguantar vara, sentido, sí. exacto, Ujú, en ese sentido yo estaba así. Y ujú, después dije como no, esto ya no tenía por qué ir más. Y me di cuenta que podía hacer mis cosas por mí misma, sola, salir claro. adelante, hacer otras cosas. Como que nos acostumbramos a vivir con el dolor y normalizamos, ¿no? El dolor en todas sus Mm, formas, ¿no? mm, Decimos, a lo mejor el dolor para alguien significa una incomodidad o a lo mejor el dolor para alguien significa otra cosa, pero a final de cuentas decimos, está bien, o sea, es normal sentir dolor, ¿no? Y vivir con él. Y entonces sí, exacto. llegas, sí, entonces llegas a este momento de tu vida donde dices, tengo que hacer un proyecto o voy a hacer un proyecto, o la vida me está invitando tan amablemente a hacer un proyecto. Pues básicamente yo creo que fue más como de empezar a reconocer que había otras capacidades en mí. Ujú, Y esto es algo también de lo que las mujeres necesitamos, y es empezar a comprender que tenemos múltiples capacidades, múltiples mm, formas.
no es solamente decir, yo soy diseñadora industrial pues, de profesión, sí. Ujú. Eh, pero también soy astróloga, y también soy herbalista, y también soy consejera ayurvédica, y también soy tarotista, y también me gusta la repostería, y resulta que, no sé, también me gusta la cerámica, y yo puedo ser todas Exacto, esas mujeres sin importar, o sea, yo puedo exacto. reunir todo lo que he vivido durante mi vida y con eso construir algo. Y ahí fue donde yo me di cuenta que, digamos, la Astro Kitchen era el lugar donde yo podía cocinar todas las cosas que yo he venido aprendiendo durante mi vida y Ujú. que no es necesario decir, yo soy esto y ya. No, yo sigo siendo Vivian, que le gusta el diseño, y yo sigo siendo Vivian, que le gusta la arbolaria, y yo sigo siendo Vivian, que quiere construir cosas. Lo que pasa es que ahora las quiero construir desde otro punto. Ujú. ¿M? Ujú. Entonces, es como que empezar a validarnos en eso, es decir, como, venga, yo tengo la capacidad de mutar en todas estas cosas, teniendo en cuenta todo lo que soy. Ujú. Ahí es donde yo dije como, acá puede generarse algo, y mi principal motivación fue darme cuenta, a través sobre todo de Ayurveda, que yo tenía un Dharma, y ese Dharma era aprender para poder enseñar, comunicar y ayudar a otras personas, así como yo lo hice conmigo, ayudar a otras personas a sanarse a sí mismas, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, bueno, ya trascenderlo a otras cosas como lo que es la astrología, que es una herramienta de autoconocimiento. eh, pero básicamente fue eso, fue como un momento en el que yo dije como acá hay algo, y eso fue a raíz de algo que hice con mi maestra de Ayurveda en ese momento, que fue un ejercicio extremadamente simple, donde ella dijo como escriba las 10 cosas que hace bien. Ahora Ujú. saque, Ujú. ahora saque 4 cosas, y ahora saque 3 cosas de todo eso. Ujú. Vaya Ujú. simplificando esto, vaya sintetizándolo. Ujú. Y al final construye una oración con eso. Y cuando yo construí esa oración, yo me di cuenta que lo que yo tenía que hacer para poder, digamos, vivir desde lo auténtico era hacer lo que hago en este momento. Ok. Y ahorita nos hablaste del Dharma para las personas Ujú. que no están muy relacionadas con el vocabulario, porque ¿qué significa el Dharma? Bueno, pues eso es un tema bastante largo y complejo, pero en realidad el Dharma es básicamente, estamos aquí viviendo a través del karma, o sea, venimos aquí a esta reencarnación no para sufrir, sino para Ujú. decir como qué es lo que necesito aprender para Balancearse poder, también. Ujú. exacto, para poder vivir Ujú. de lo que realmente mi alma necesita. Ujú. ¿Mm? El Dharma se asocia muchísimo mucha gente lo asocia al propósito Okey. de vida, Ujú. pero yo pienso que el Dharma tiene que ver mucho también, no solo con el propósito de vida y lo que yo puedo hacer para otros o para mí misma, sino también cómo es que yo puedo traer esa información también desde otras vidas. Y esas Mm. vidas me pueden ayudar a mí a complementar lo que estoy haciendo en este momento. Okey. Es un tema que va bastante largo y complejo. Sí, de conocimiento personal. No, pero está bien, porque si alguien nos escucha y dice: "Ah, déjame busco más de lo que se trata", y a lo mejor es una pequeña lucecita que le ayuda a los demás a Claro, sí. llegar y sacar ese hilo, ¿no?, que está por ahí. Y entonces dices Astro Kitchen. ¿Y cómo se te ocurre empezar el proyecto? O sea, ¿te sentaste en algún lado? ¿Tienes alguna técnica para la creatividad? Dijiste, me voy a ir, no sé, a un parque y me voy a dar mi libreta de notas y que llegue la imaginación. ¿Cómo es tu proceso creativo? En este caso, ¿cómo fue tu proceso creativo para Astro Kitchen? Uy, la Astro Kitchen pasó por muchas fases. Ujú. Astro Kitchen tuvo un nombre primero, después pasó a otro, Ujú. y empezó como un proyecto primero, Ujú. puramente de sanación holística a través de Ayurveda.
Ok. Fase Después, 1. Ajá, fase ajá, 1. esa fue, sí, ha ido mutando Ujú. y yo, digamos que siento que el Astro Kitchen tiene vida propia Así y pasa, así pasa con los proyectos, exacto. Los canijos toman vida propia de repente y tú crees que los estás dirigiendo y ellos te van diciendo por dónde. exacto. Entonces dije como, bueno, esto ya empezó así, después dije como no, creo que hay algo más y ha ido cambiando hasta que se convirtió en el Astro Kitchen. Ok. Em, ¿Cómo me llegó a mí el Ajá. tema ya como el Astro Kitchen como tal? Ujú. Digamos que fue a raíz también, yo conecto mucho con todo lo que tiene que ver con Ayurveda, porque digamos que es como el eje fundamental Ujú. de mi trabajo, de lo que yo soy, ¿sí? Y no nos has Eh, platicado qué es Ayurveda. bueno, Ayurveda, bueno, es una forma de sanación holística con más de 5.000 años de antigüedad proveniente de Ujú, la India, ujú, ujú. que básicamente se encarga de ayudarnos a conectar cuerpo, mente y espíritu a través de los elementos. Los Ok. elementos están presentes en esta, como en esta clasificación, por decirlo así, que se hace, que son los doshas Ujú. y las gunas. Entonces, los doshas nos hablan de nuestra constitución física, que son vata, pitta y kapha, y las gunas ya es algo que está más a nivel mental, que tiene que ver sobre todo con las cualidades que pueden hacer, eh, digamos, por ejemplo, énfasis en los doshas. Entonces, yo puedo hablar que una guna es algo como decir que vata es seco, es frío, es aire, es éter, Ok. ¿sí? Y cada una va teniendo una asociación. Las gunas viven en la mente y los doshas viven en el cuerpo. Por eso decimos en la Ayurveda que la mente está en el cuerpo. No Mm, es una cosa algo separada. separado. Ujú, Sí, la mente vive en el cuerpo y por eso es que en la medida en la que somos conscientes de que nuestra mente viaja a través del cuerpo, pues podemos empezar a comprender cómo es vivir mejor. Porque ujú. al final Ayurveda lo que quiere es eso, que las personas tengan bienestar. Ujú, ujú. Entonces, es Okey. aprender a vivir bien y mejor, por Y decirlo así. entonces estabas en todo eso cuando te llega el flashazo de Me decir: llega así. por aquí", ¿no? Sí, Así como, oye, como cuando estás en los aeropuertos, ¿no? Y las pistas de aterrizaje y está la gente así con las banderitas, ¿no? Dijeron: "Vivian, por aquí, por aquí". sí, bueno, hay algo y es que para mmí la creatividad es algo que se me facilita mucho. Ujú, Yo tengo muchos uranazos, de me llegan muchas ideas así de ujú, la nada y digamos que el Astro Kitchen puedo decir que nació así, pero en el ujú, fondo no, porque ya venía de un proceso, ya venía de ujú, tener como unas bases de estos, no, de estas otras cosas que ya venía como haciendo, que la ujú, astrología, que las plantas. ujú, Entonces yo dije, a mí me gusta mucho la alquimia, leer sobre alquimia, y yo pensé, bueno, ¿cuál es el lugar donde se pueden unir todas estas cosas que yo sé? Todas las cosas que yo soy. Y yo soy una persona con un ascendente cáncer. ujú, ujú, Y el lugar donde yo siento que pueden unirse todas estas cosas es en una cocina. En la ujú, cocina suceden muchos temas a nivel alquímico, ujú, pero en la cocina es donde también en la antigüedad se hablaba del fuego sagrado y donde podíamos decir que estaba el alma de un hogar, ¿verdad? Y, y si la astrología o la arbolaria o la ayurveda o el tarot o lo que sea, se puede unir todo en un solo lugar. Ese lugar tendrá que ser un lugar donde sea un punto de encuentro sagrado, un punto. Dime por favor que ya estás con el blueprint de tu restaurante en Nueva York que se llama Astro No, Kitchen, ¿no? Dime hay por mucha gente favor. que me dice eso.
que porque Lo que pasa es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Yo ahorita que me estabas platicando, yo dije, ¿de qué color va a poner las sillas del restaurante? Ya vi todo, ya vi hasta el paquete para tu go box. Oye, y fíjate que ahorita que comentas eso de la cocina, acabo de entrevistar la semana pasada a un artista que se llama Alejandro Ortiz, acá en México, que tiene un proyecto que se llama Bioescénica, pero la biografía como él se presenta es escritor, poeta y cocinero, ¿no? Y me hablaba exactamente de eso, lo mismo que tú me estás diciendo. Me dice, creo que la cocina es el lugar donde suceden muchísimas cosas, las conversaciones, las discusiones, todo, o sea, todo lo que engloba, ¿no? A gran parte de la cotidianidad de la humanidad. Entonces, me hablas del fuego sagrado, me hablas de la alquimia, me hablas de todo esto y dices tú, bueno, a lo mejor también por acá, lo estoy anotando porque digo, voy a ver qué me quiere decir a mí también la vida con todo este rollo, ¿no? Del claro, alimento, la cocina, todo eso. claro, y es que al final la astrología y bueno, todos estos temas holísticos no son más que un alimento para el alma. Ujú, ujú. Entonces, por eso esto es una cocina, Y entonces, porque ajá. aquí la intención que yo tengo es ayudar a las personas a transformarse a través de todos estos temas. Y ahorita que me dices, soy ascendente Cáncer, pero soy Sol Escorpio y me hablas a transformarse a través de todos estos temas. Yo, obviamente se ve que hay un trabajo de comprensión de tu carta, porque la energía Escorpio tiene que ver con todo ese rollo de transformación, ¿no? Y entonces, surge el proyecto Astro Kitchen, y estás en todo esto, y le hiciste o sea, corriste un proceso para Astro Kitchen como lo hiciste, como lo haces para tus proyectos, o como lo hacías para tus proyectos, por ejemplo, de arquitectura o sea, a como tú estabas acostumbrada, ¿no? Entonces, ¿cómo sometiste, digo, en el mejor de las intenciones, uso la palabra, cómo sometiste y cómo pasaste por este filtro de 3D, ¿no? De la 3D, de lo que se puede tocar, de lo que se puede ver, a tu proyecto del Astro Kitchen. O sea, ¿cómo convertiste todo esto y lo pasaste por un proyecto de branding acá? Eso me tiene muy sorprendida, ¿no? Porque yo digo, esta chava, o sea, sabe qué onda, cómo hacer las cosas. Materializar las Ujú, ideas ujú. es algo que, digamos, necesita primero disciplina, necesita Venus en mucho, Capricornio. mucho trabajo, sí. Necesita un trabajo, sobre todo de concientizarse del proceso, como decía ahorita, pero sobre todo también como de darle libertad a, a lo que el proyecto mismo quiera dar, Ujú. Oye, porque un paréntesis. Ahorita que dices eso y pienso en todas las personas, en este boom que hubo de ambiente pisciano, donde todo el mundo empezó a sacar su marca astrología, su consulta de terapia de tarot, su consulta de no sé qué. Y ahorita que nos hablas de la disciplina y de cómo materializar las ideas, eso no es algo, no son herramientas que mucha gente domina, ¿no? Y entonces ahorita que nos dices, hay que pasar por este proceso, este, mm, o sea, creo que aquí saquen sus notas todo mundo para que empiecen a apuntar y luego le pregunten ahí consulta a Vivian. O sea, no es fácil el proceso. no, no es fácil y digamos que yo manejo muchas cosas en realidad, porque hay personas que dicen, no, pues yo me enfoco solo en astrología o yo me enfoco Ujú, solo ujú, en tal cosa. Y yo pues decidí unir todo esto que he venido aprendiendo con los años. ujú, Ya pues lo que te decía, como desde el 2013 que empecé con Ayurveda, ya después con la astrología y esto. ujú, Y tratar de organizar la información también requiere ayuda. Y, ujú, y yo lo que quiero, primero que todo, decirles es como no sientan pena ni se sientan mal por pedir ayuda. Yo pedí ayuda ujú, porque hubo un momento en el que mi cabeza tenía tantas cosas
y tenía tanto en mi mente que yo dije, no, necesito a alguien que me ayude como a clasificar un poco mejor esto para poder así como que tener una idea yo también más Ujú, clara de lo que quiero. Y pues ujú, bueno, ahí sí, bueno, Dani Estrada, que fue la persona que me ayudó a crear como la estrategia o un poco ujú. a organizar la información, Ujú. em, a quien le agradezco un montón porque fue como, como ven, ¿no? Aterriza todas tus ideas. Ujú. Pero bueno, ya de ahí en adelante el Astro Kitchen, pues yo la manejo completamente, yo soy la que Ujú. hace de todo en Astro A la Kitchen. que le da a publicar. Claro, yo creo todos mis contenidos, hago todas mis piezas gráficas, em, pero creo que básicamente lo que hay que hacer es, bueno, eso, si se sienten perdidas en algún punto o perdidos, buscar ayuda, no está mal. Y aunque no se sientan perdidas, ¿eh? Porque muchas No, veces en también, en el mundo de los proyectos uno piensa, dices: "Ay, esto está maravilloso, me quedó muy bonito". Y de repente lo estás viendo con tus ojos y te se los puedes enseñar a alguien más y te puede decir: "No te entiendo, o sea, no veo, es demasiado o está como que, ¿por dónde?". Entonces, creo que siempre el hecho colaborativo, ¿no? De trabajar con mm, proyectos es muy, muy enriquecedor. sí, que adicional, pues también es como una forma de ampliar la mirada, Ujú, ampliar ujú, la ujú, visión, ujú. porque yo sentía como las Kitchen algo muy como, como no, pues esto es como muy normal y esto es como muy, y ella Ujú. fue la que en parte me dijo como, tú no tienes ni idea de lo que tienes tú en tu cabeza, del potencial que hay, Sí, que a te ver, vas a... primero ponte de acuerdo contigo misma, ten una junta contigo misma y Claro, porque ella me decía, tienes, o sea, no, no te das cuenta de lo que tienes en tu cabeza, y yo decía como, Ujú. pero Pero yo, está clarísimo, ¿por qué no lo sí, no, entiendes? no, y yo decía, esto no es tan, wow. Ajá, 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 pero Y sí, ella me decía, no, sí, o sea, claro. hay muchísimo aquí. Además que es algo que, por ejemplo, lo del tema de la astroherbolaria, pues no mucha gente lo maneja, Ajá, sobre yo todo, cuando empecé a ver esto también, tu canal de Instagram se llama, La Botica Cósmica, ¿no? sí. Y entonces, yo empecé a ver y dije yo: "Ay, no me había puesto a pensar en eso". Y luego tomamos un taller contigo que se llamaba Las plantas de Plutón, ahora cuando estaban cambiando todo este rollo del signo, y yo decía: "Ay", o sea, de repente como que te abría la mente, ¿no? De muchas cosas y cómo enlazabas la parte de exacto, lo que tú puedes procesar con tu cuerpo, que son las plantas, la naturaleza, todo el alimento, con esta parte, astral o etérea, ¿no? Sí, claro, y eso, lo que, por ejemplo, lo que me preguntabas ahorita sobre el tema de cómo aterrizar los proyectos. Y yo Ujú, siempre he pensado que para eso primero tenemos que aterrizar en nuestro propio cuerpo, porque al final ahí es donde ujú, estamos materializando todo. mm, Entonces, si yo tengo un proyecto creativo o un negocio, lo que sea, ujú. y no estoy conectada con mi propio cuerpo, va a ser muy difícil que yo pueda materializar eso, porque al final el cuerpo es el que me da la seguridad para enfrentar todos mis proyectos, para enfrentar toda la vida en sí. Y tienes mucha Entonces, razón. Tienes mucha razón porque, por ejemplo, yo soy, Sol Sagitario, ascendente Géminis, ok. y Venus en Escorpio. Entonces, mi vida se trata de la enseñanza, la docencia, soy maestra, pero, me gusta mucho la comunicación, mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando hablas del cuerpo y pues siguiendo a Mía, ¿no? Que es una astróloga y que muchos conocemos, pero también abriéndome a leer a otras personas y que te hablaban de, por ejemplo, del yoga y del cuerpo, la biodescodificación, que es Mm, algo muy importante, donde te enseñan como a entender cómo traduce tu cuerpo de repente ciertas reacciones y estímulos. Entonces yo últimamente, lo que hago de repente es voy a entrevistar a alguien y que dices, bueno, prendo una velita, hago una oración, pero ¿qué es lo que hago también? Trato de hacer que mi cuerpo esté
listo, preparado para recibir y dar, ¿no? Entonces hay veces que tengo, por ejemplo, el mat de yoga y me estiro y respiro y digo, bueno, es que también si mi cuerpo no está bien, no está, hay veces que yo he cancelado entrevistas porque digo, no me siento bien, no me siento Claro. bien, no me siento al 100 y prefiero decir, vamos a buscar otro momento que así como te decía yo en el correo, ¿cuáles son tus momentos cozy para platicar, no? Te decía, Sí, ¿qué momento de tu día te gusta y estás a gusto para poder platicar? Porque es eso, a veces como empezábamos la charla y nos decías, estábamos acostumbrados a obviar o a decir, ¿sabes qué? Vamos a callar tu dolor, el cuerpo, lo que sientes. Y entonces, esta relación entre cómo estás con tu cuerpo y cómo estás con tus proyectos, pues tiene muchísimo sentido y muchísima lógica, ¿no? Entonces, tú primero balanceaste el cuerpo de Vivian y después Astro Kitchen dijo, aquí vengo, este sí, es mi momento de brillar. sí. Básicamente sí. O sea, yo tuve que hacerme consciente de muchas cosas a nivel físico. Y bueno, mi enfermedad vino a ayudarme muchísimo a comprender esto. Eh, Muchas personas dirán, ¿cómo no? Pero pues uno no puede dar gracias por estar enfermo, pero no es dar gracias por la enfermedad en sí, sino es dar gracias por, digamos, la enseñanza que trae detrás. Y es Ujú, que yo no sería lo que soy ahorita, ni estaría en Astro Kitchen si no hubiera sido por eso, ujú, ujú, porque al final, pues ese fue el proceso en el que me tuve que ver envuelta para poder llegar a lo que hago ahora. Y eso fue lo que me generó conciencia sobre cómo debo manejar mi cuerpo, mis emociones, ujú, cómo conectar, digamos, con las plantas y cómo empezar también a darme cuenta que un proyecto necesita mucho de mente, sí, ujú, necesita mantener que nuestro cuerpo esté seguro y firme, ujú, pero también necesita un espíritu. ujú, Y en la medida en la que le damos un espíritu, una connotación espiritual a nuestros proyectos, asimismo ellos también van adquiriendo sus nuevas formas, van teniendo una vida propia y van haciendo lo que son. Y la Astro Kitchen es un lugar donde yo digo como yo me permito experimentar, yo me permito desarrollar mi creatividad a través de las cosas que me gustan y a través de las cosas con las que yo sé que puedo ayudar a otras personas. Y, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo mi concepto de espiritualidad, a lo mejor en un como cuadro, ¿no? Iba a decir en un frame, porque luego me gusta mucho esa técnica de reframing, ¿no? De decir, Ujú. vamos a volverlo a intentar, a decirlo de otra manera. Espiritualidad, o sea, tú cómo, a través del proyecto de Astro Kitchen, que dices tú, ¿cómo cuadro este proyecto material en una atmósfera, no espiritual? O sea, ¿qué significa para Vivian, la creadora de Astro Kitchen, que tu proyecto sea un proyecto que dentro de su checklist dice, ok, vamos a ver la dimensión espiritual? O sea, ¿qué significa eso para ti? Bueno, pues básicamente es como decir, es una extensión de lo que yo soy Ujú, y nuestros proyectos son una extensión de lo que somos y no solamente de lo que somos, sino de cómo pensamos y en realidad de lo que vivimos a diario. Y yo siento que una forma, por ejemplo, para conectar con esto es hacernos una pregunta y es, ¿qué tanto de mí hay en lo que yo hago en este ujú. trabajo? Y ahí empieza a tener esta connotación espiritual, porque no es Okey. solamente decir, yo tengo este proyecto para, no sé, vender, para Ujú, hacer consultas, ujú, para tener likes, qué sé yo, ¿sí? ujú. Esto es un proyecto que me está ayudando a mí a nutrirme a nivel ¿qué? Del Espiritual, alma. mental, ¿sí? Para mí, la Astro Kitchen me ayuda a nutrirme en todos los sentidos y por eso es una cocina, vuelvo y digo, porque me ayuda
también a nutrirme a nivel espiritual en la medida en la que yo puedo desarrollar mis capacidades para ayudar a otros. Cuando yo tengo una consulta con alguien de cualquiera de los servicios que yo presto, al final yo lo que estoy haciendo es un intercambio primero de energía y segundo, yo estoy dando una parte de mí a esas personas, porque al final es mi proceso. Es mi forma de ver la astrología, es mi forma de ver las plantas, es mi forma de percibir el mundo, es mi forma de muchas cosas. Entonces, eso hace que ya el proyecto en sí adquiera una dimensión diferente. Y ahí Ok. es donde entra lo espiritual. Qué bonito lo manejas en el sentido que las personas que estamos relacionadas con estos temas, ¿no? De repente de biodescodificación, astrología, tarot, de constelaciones y todo, de repente ya como damos por hecho el tema de la espiritualidad y ya sabemos, ¿no? Por dónde irnos. Pero si le das el switch y empiezas a hablar de proyectos físicos en papel, proyectos que se tienen que o medir o evaluar invertir en, y dices, es que el proyecto es una extensión de mí y ese proyecto lleva una relación, lleva un intercambio, ¿no? De lo que yo soy y de lo que la otra persona es. Y ahí es donde empieza a ver este servicio, que yo lo veo también como este acto de generosidad. Y entonces empiezas a pensar la espiritualidad no solo desde el punto de vista como no sé, de darle solo un sesgo, ¿no? O una creencia, sino es como más activa, ¿no? Una espiritualidad que te lleva a la acción y que te lleva a decir, bueno, yo estoy haciendo este proyecto, estoy dedicándole mi tiempo y mis recursos y mi energía a esto porque esto va a detonar otras cosas o porque está en servicio hacia los demás, sin olvidar que estoy dándolo todo, ¿no? Tengo una amiga que dice, hay que darlo todo en el escenario. Entonces sí, eso pasa a veces. Uno de repente, o sea, se deja llevar por la entrega, ¿no? A los proyectos. Y Sí, entonces, sí, y entonces la agenda de Astro Kitchen, lo que hace, si ya te cambiaron la iluminación, la producción. sí, se oscureció el día acá. Fíjate, no, pues estamos, orgánicamente fluyendo con también con las, ¿cómo se llama? Las cosas cromáticas del día. Oye, Volvió ya. la luz. Entonces, la agenda de Astro Kitchen, okey, véndenos, haznos un pitch del proyecto a las personas que nunca hemos visto Astro Kitchen y que ahorita a lo mejor a raíz de esta tan bonita charla que estamos teniendo, se van ahorita a Instagram, a Twitter, a Facebook. A ver, dinos, así como que invítanos al Astro Kitchen y platícanos de la agenda, ¿qué podemos encontrar contigo? Bueno, la Astro Kitchen, bueno, básicamente es un proyecto, un espacio de astrología y alquimia a través de Ujú, las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas, digamos que son el eje principal de mi trabajo. Ellas son quienes, digamos que aportan más a la parte espiritual de este proyecto. Las plantas como uso a nivel astrológico, las plantas como uso a nivel energético, las plantas como formas para usarlas a nivel físico, para curar, digamos, temas a nivel físico. ¿Y qué es lo que pueden encontrar en la Astro Kitchen? Bueno, en la Astro Kitchen van a ujú, encontrar un espacio para hablar sobre eso, sobre plantas, astrología, espiritualidad, ayurveda y mancias. Las mancias y la astrología como forma de autoconocimiento, las plantas como una forma de ayudarnos a conectar con el espíritu y esta gran conciencia de la que somos parte todos y todas. ujú, Y digamos que ya Ayurveda como el tema de ayudar a comprender que nuestro cuerpo físico es lo que nos permite estar aquí y no podemos vivir la espiritualidad, no podemos vivir la astrología, no podemos vivir las plantas, no podemos vivir nada si no estamos físicamente bien. ujú. Si nuestra salud y nuestro bienestar está
tambaleando. No es posible Ujú, vivir nuestros dones, no es ujú, posible ujú, vivir nuestra, nuestras mejores formas para expresar lo que somos al mundo. ujú, En ujú, la Astro Kitchen, hace un tiempo alguien me dijo que yo era una persona muy profunda ujú. en lo que hablo y en Ujú. lo que comparto. Intensa, Eh, decimos en México, intensa. sí, sí, también. Eh, y creo que eso es lo que se encuentra en la Astro Kitchen. Hay mucho de transformación Reflexión, personal. mucha reflexión detrás de todo eso, ¿ah? Sí, hay mucha reflexión, hay mucha transformación personal y, y creo que también hay mucha creatividad. Ahí van a poder encontrarse con cosas que, que son bastante creativas. Yo tengo una forma particular de ver la astrología, de ver la Ujú, astroherbolaria, de ver todas estas cosas. Y digamos que no es un espacio que a pesar de que yo quiero que sea un espacio de transformación personal, que sea un espacio muy reflexivo, no es un espacio aburrido, mm, porque la sí, espiritualidad no tiene por qué ser aburrida, ni ujú, la astrología tiene por qué ser algo muy, eh, ujú. algo Cuadrado o cuadriculado, algo que no se puede aplicar al día a día. A mí lo que ujú, más me interesa es eso, que la astrología se pueda aplicar al día a día, que las plantas se puedan aplicar al día a día, que yo no necesite digamos, de otros recursos externos para conectar con las plantas que quiero. ujú. Por ejemplo, me encanta que pones y dices: "Hoy es luna en Tauro y entonces aquí está la receta de lo que desayuné hoy", ¿no? Y empiezas a dar Sí. como los tips. O sea, me encanta eso. Yo dije: "Nunca se me hubiera ocurrido", dije. Entonces, o sea, tú, por ejemplo, estás en Twitter, ¿no? Como Sí, la Astro Kitchen. Y sí. ahí en Twitter, empiezas a darle salida como a los contenedores de donde está tu información. Entonces, en Instagram es donde estás, yo creo, más, como que te mueves más, hay más información. O a ver, platícanos cómo llegamos a ti. O sea, cómo podemos armar nuestra agenda con las redes de Astro Kitchen. Ok. En Twitter comparto más información en el día a día. Es como el Ujú, espacio donde me siento muchísimo más cómoda para compartir información a diario, sobre okey. todo información que tiene que ser más rápida, información también educativa, Ujú, reflexiva, espiritual, etcétera. Ahí también comparto muchísimas cosas a nivel gráfico, pero digamos que mi ujú, espacio para eso es más Instagram. Ahí ujú. es donde, bueno, pueden ver eh, toda esa parte de que siempre me dicen como, es que lo que haces, todo es tan bonito. Ah, Entonces, estético. sí, entonces todo eso se puede ver más en Instagram. Ujú, Ahí también, bueno, está mi canal donde comparto información también sobre los tránsitos, astrología, también comparto oráculos, el tema de las meditaciones guiadas que hice hace un tiempo ujú, en ujú, base a una planta. ujú, Digamos que ese es como un canal donde yo comparto información con un grupo más pequeño, donde está ujú. todo como más, es una información, podría decirse más, Especializada. sí, no, y como más, todo está más como ahí, como en ese círculo que yo Dirigido, decidí ¿no? Ajá. crear, sí, Ujú, como para que las personas tengan información un poco más exclusiva también. ujú, ujú. Sí, que no Eh, se pierda de repente entre todo el mar, ¿no? exacto. De los mensajes. Ujú, Sí, entonces ahí como que trato de compartir cosas un poco más puntuales. ujú, Y ya, bueno, en Twitter encuentran información del día a día, también hablo de los tránsitos, también hablo sobre plantas, doy información ujú, según lo que las personas me preguntan también muchas veces. Trato de responder preguntas, soy muy abierta a eso mm, porque ujú, sé que eh, parte de mi trabajo es también educar. Hay muchas ujú, personas que no saben lo que, como me decías tú ahorita, que es Ayurveda, que es ujú, la astroherbolaria, cómo así ujú, que hay tal cosa. Entonces las personas me preguntan muchísimo y pues ujú, yo estoy muy abierta siempre a responder, porque la idea de esto también es eso, educar. ujú, Mm, y bueno, ya, bueno, en Instagram pues me pueden encontrar así, también pueden escuchar el podcast que está en Spotify, y se llama La Cápsula Herbal, y ahí es donde también pues voy a empezar a compartir muchísimo más información
ya como en cápsulas más pequeñas de audio para que puedan conectar con las plantas y Ujú, hacerlo como de una forma más dirigida hacia el astroherbolario. ujú. Y creo que sí, esas son básicamente todas mis redes sociales, o sea, que Está me pueden bien. encontrar. Y ahorita has visualizado, o sea, otras cosas que se puedan materializar a través de Astro Kitchen? Se vienen muchas cosas, hay muchos Oh, proyectos en mente, hay cosas que ya están empezando a tomar forma para el 2024, qué así maravilla. que tienen que estar pendientes para que pues sepan todo lo que va a estar pasando. Hay muchos temas que vienen Ujú, para estos próximos 6 meses. En las Astro Kitchen siempre están pasando cosas, en las Astro Kitchen siempre hay ujú, clases, en las Astro Kitchen siempre yo estoy ofreciendo servicios nuevos, siempre estoy diciendo como, bueno, vamos a trabajar en esto, voy a trabajar en lo otro. ujú, Las mismas consultas me van dando la pauta ujú. para empezar a decir, bueno, creo que las personas necesitan tal vez estos temas, Claro. entonces empiezo a evaluarlo así. Y sí, vienen un montón de cosas que todavía no puedo contar. Ya me imagino, ya me imagino. Pero, qué maravilla, que estés teniendo la oportunidad de poder fluir con este llamado, ¿no? Que te está haciendo la vida para poder ayudar a muchas personas. Y como tú dices, qué maravilla encontrar una pareja que te pueda apoyar y que te pueda dar la oportunidad, ¿no? De Mm, seguir en todo esto. Me reflejo mucho en ti porque yo también tengo, o sea, una pareja, mi esposo, que es realmente como el motor de muchas cosas de lo que yo puedo estar haciendo ahorita es gracias a él, gracias también, por ejemplo, al apoyo de mi madre. Entonces, es importante que las personas sepan que nunca estamos solos y que si de repente se pueden encontrar solos o que se sientan de esa manera, busquen estos apoyos que de repente, por ejemplo, en ti pueden encontrar, que dices, bueno, ¿sabes qué? Yo te puedo echar la mano con esto, ¿no? Con dirigirte sobre mi conocimiento, que es esto. Pueden buscar, por ejemplo, en Estérica Tamaura, también en Twitter, y yo les digo, pues, ¿sabes qué? A lo mejor, yo te puedo escuchar, o te puedo ayudar, o te puedo leer. Entonces, nunca estamos solos, aunque tengamos el sentimiento que estamos a lo mejor aislados, o que a nadie le importamos, o que estamos solos, o sea, realmente nunca es así. Siempre hay personas como Vivian que están tratando de buscar y encontrar cómo dar, cómo ofrecer, cómo apoyar. Entonces, yo la verdad estoy como bien contenta que ella se ha aceptado, esta charla. Siento que ya te conocía por la manera en cómo nos habíamos estado, viendo en redes. sí. Tomé tu curso de lo de Plutón, las plantas de Plutón, tomé la meditación guiada y, de esa semana que estuvo muy, muy padre. Entonces, creo que vienen muchísimas cosas muy, muy buenas, muy padres. Te deseo la mejor de las suertes, te deseo la mejor de las vibras y sobre todo que sigas con esa valentía dentro del amor de decir, ¿sabes qué? Pues ya me tocó hacer esto, o sea, ya respondí al llamado, ahora hay que irlo haciendo de una manera, como tú dices, que pueda, brillar de la mejor manera posible. Entonces, no sé si tengas así como un mensaje último, algo que con el que quieras cerrar esta charla con Capuchino, decirle a las personas, o un mensajito de amor para tu proyecto de Astro Kitchen. Yo una vez al principio de año hice un proyecto que se llama Susceptible, que es un proyecto para ayudar a otros proyectos y en la parte final le pongo que el creador también es importante darle como una carta de amor o de desamor a sus proyectos. Cuando cierras proyectos y dices tú, esto ya no es parte de mi vida, lo dejo ir, pero también ese apapacho a este proyecto, ¿no? Entonces a lo mejor también sería como lindo si quieres darle como un mensaje de amor al Astro Kitchen por parte del capuchino. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Primero, pues te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, de verdad, a mí me encanta hablar, yo hablo mucho, también me gusta hablar y siempre que haya un espacio para poder conversar, pues yo siempre voy a estar muy dispuesta para eso. Ujú, ujú. Y bueno, pues creo que
lo más importante en cuanto al tema de los proyectos y de cómo ser mujer para emprender, Ujú, es empezar a darnos por ejemplo, estos espacios que sirven para que nos ujú, podamos, primero, reflejar en otras mujeres y también en darnos cuenta que siempre se puede volver a empezar, siempre, ujú, ujú. siempre. No hay como una sola forma de hacer las cosas. La vida va cambiando y ajustarnos a esos cambios es lo que nos puede ayudar también a ir encontrando nuevas formas para nosotras mismas. Todo lo que sea algo que tenga que ver con las mujeres y como pues tú lo sabes, yo trabajo sanando lo femenino Ujú, y, ujú. y todos estos espacios para mí siempre, de verdad, que son súper bienvenidos. ¿Qué tengo para decirle a Astro Kitchen? Bueno, pues Astro Kitchen creo que refleja todo lo que yo soy, refleja lo que he vivido, refleja mucho también de lo que quiero mostrar, de lo que quiero lograr. eh, y yo sinceramente siento que es el espacio donde yo por fin pude mostrarme tal cual soy. Así que mostrarnos tal cual somos siempre, siempre va a estar bien, siempre Así nos va a es. ayudar a poder seguir adelante. Así que no tengan miedo de la autenticidad, porque detrás de la autenticidad hay una vida de libertad que de verdad, de la cual nunca se van a arrepentir. Así que Ok. creo que ese es como mi mensaje al final. Wow, pues qué poderoso mensaje y qué amoroso. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, con nosotras. Vivian, muchas gracias. Vamos a estar A al ti, pendiente de Astro Kitchen. Espero que haya una segunda parte del capuchino donde ya vengamos a lo claro. mejor con la exclusiva de todas esas cosas que no puedes decir. Sí, 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 sí. Entonces, pues te mando un beso y un abrazo de Nueva York. Espero que en algún momento nos podamos encontrar en persona. Espero que en algún Sí, momento tengamos esa oportunidad, ya sea que si yo voy o tú vienes, claro. cuando vengas a alguna conferencia a Houston, ya te estoy dando ahí un Ay, tip. no, pues feliz, feliz Entonces, de así poder. es. O yo me voy a dar una conferencia en Nueva York, ahí hacemos Claro. planes. Entonces, te agradezco muchísimo, te deseo que tengas un gran día, un gran mes y que tengas, muchísimas sorpresas maravillosas con Astro Kitchen y que sigas en este proceso de descubrimiento personal y que nos salpique a todos, porque lo que estás haciendo por ti, nos está ayudando muchísimo a los demás. Entonces, te mando un beso, Muchísimas muchísimas gracias, un gracias. abrazo grande, un beso para ti y también te deseo muchísimos éxitos, por favor, para que todos sigan escuchando aquí a Capuchino Radio. Muchísimas Y acá voy a gracias. estar pendiente de todos tus capítulos también, a ver. Me parece perfecto, perfecto. Entonces, nos Listo. vemos en el próximo episodio de Capuchino Radio. Recuerden que en Spotify, ya estamos también con los episodios y ya lanzamos la segunda temporada en el canal de YouTube. Entonces, ahí al pendiente de todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un Bye. abrazo enorme.